Eduardo, ¿un creativo nace o se hace? Guau, la primera a la frente. Pues yo creo que un poco nace, pero yo creo que hay mucho de hacerte. Yo creo que hay una serie de herramientas mentales que ayudan a crear. Y yo creo que eso es como un músculo que se ejercita y puede crecer, aunque no hayas nacido con él. Sí, bueno, pero tendrás que tener unas ciertas actitudes. Igual que un bailarín necesita por lo menos tener sentido del ritmo. ¿No? No estoy yo tan seguro de eso, ¿No? pero, hombre, yo lo que sí sé es que seguramente que haya gente que no valga para eso, porque es relativamente pues, más cerrado, más, o con unas ideas muy fijas, ¿no? O con unos planteamientos muy fijos. Entonces, pues a lo mejor es verdad que ese tipo de gente es mejor que no se metan, porque a lo mejor le costará mucho ejercitar ese músculo. Claro. Pero yo creo que todo el mundo vale para pensar buenas ideas. ¿Lo ideal es que la inspiración nos pille trabajando? Esta frase tan mítica, que yo, la verdad es que la primera vez que yo creo que la leí, dije, joder, qué pasada, ¿no? Que es verdad. Pues supongo que sí, que es verdad que te pille trabajando. Lo que pasa es que yo creo que la inspiración, aparte que en algún momento haya esa chispa que podemos llamar inspiración, para mí la inspiración es un proceso. O sea, que se va alimentando de cosas muy racionales, de datos muy objetivos, sobre todo en cosas de publicidad, que luego hacen que el camino hacia esa inspiración sea muy fácil, bueno, o más fácil, no muy fácil, más fácil. La inspiración esa que de pronto es como una chispa, es cuando llevas mucho tiempo pensando, pues sí, puedes tener esa sensación, ¿no? Todos hemos sentido de pronto que se nos ocurre una idea, no, ¡ostras! Tenemos que hacer esto, ¿no? Pues en el momento más insospechado, eso es inspiración, pero hasta para un chiste, ¿no? También hay que tener inspiración, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que sí, trabajando, pero con método, ¿no? Claro, pues ese método es el que yo quiero que tú me cuentes. O sea, ¿qué procesos ayudan a generar buenas ideas? Sobre todo en esos momentos de bloqueo o esos momentos de necesidad que un cliente se pone en contacto contigo, te presenta una idea y ahí hay que idear algo, hay que crear algo, cuando a lo mejor no lo tenías previsto. ¿Cómo es el proceso? Bueno, en las agencias el proceso cada vez está más estudiado, más preparado y en los diferentes departamentos desde que se llega el pedido, ¿no? el briefing del cliente y luego se hace el briefing dentro de la agencia donde participan pues, bueno, desde gente de estrategia, el departamento de cuenta que es un poco el que hace el puente, ¿no? Y recibe el pedido del cliente, hasta el departamento creativo. Creo que hay un verdadero trabajo de análisis, de incluso de hacer el debrief con el cliente para ver si vamos bien, ¿no? Todas estas estrategias o métodos de trabajo pues, son muy importantes para que luego la parte creativa esté bien encauzada y sea más sencilla o ayuda a los creativos a llegar a cotas más altas, ¿no? En las ideas. Entonces, para los momentos de bloqueo yo creo que también hay que retroceder al inicio, ¿no? Es como, tenemos que resetear un poco porque a lo mejor hay un bloqueo y entonces vuelvo al inicio y digo, a ver, pero realmente el briefing que decía, ¿qué quería el cliente, ¿no? ¿Qué es lo que quería el cliente? Claro. Pues el cliente quiere que su marca, ¿no? Que vende este tipo de productos, cuente este tipo de cosas, ¿no? O quiero que todo el mundo piense que yo soy el más barato. Vale, pues bueno, es muy sencillo, ¿no? Eso parece una idea muy clara. Pues vale, pues ¿cómo lo vamos a decir, ¿no? ¿Qué tono vamos a utilizar, ¿no? Pues son muy importantes para que luego sea más fácil pensar ideas buenas, ¿no? Bloqueo, así como bloqueo, pues bueno, pues obviamente los tienes porque también te cansas, ¿no? Y dices, bueno, pero un día no estás, ¿no? Dices, joder. Entonces, desde luego, cada uno tiene ahí sus
sus técnicas y sus métodos y sus recursos para buscar más inspiración, que yo creo que están al alcance de todos, porque hoy en día en la red y en las redes sociales tienes todo, ¿no? Desde plataformas de creatividad de todo tipo, que solo viendo imágenes, ¿no? A lo mejor te pueden ayudar a inspirarte, a las técnicas que tiene cada uno en su habitación, en su despacho, en su ordenador, que hay muchas, claro. Pero fíjate, Eduardo, tú dices, también un poco depende de la metodología de cada uno, sentado consigo mismo, en el salón, delante del ordenador. ¿La gran idea creativa surge de una persona individual o de un trabajo en equipo? Las dos cosas. O sea, yo creo que el trabajo en equipo es fundamental, porque además, incluso para los momentos de bloqueo, obviamente, compartir ese bloqueo puede desbloquear y alimentar la aparición de nuevas rutas, de nuevas ideas. Pero creo que la inspiración también puede venirte a ti solo en cualquier momento, claro, y ocurrirte una idea, un escenario, un insight emocional para contar una idea de un producto, ¿no? Pero sí, yo la verdad es que creo que las dos cosas existen, pero desde luego el trabajo en equipo enriquece y ayuda mucho también a asegurar y a completar ideas, ¿no? Porque yo creo que puedes tener esa, como decíamos, ¿no? Esa idea buena, esa inspiración de pronto, pero es una cosa, es una idea pequeña, ¿no? Que hay que bajarla a un papel, escribirla, pintarla y en equipo hacerla grande, ¿no? Y yo creo, desde luego, creo que es así como se debe trabajar y como creo que es más interesante, porque nadie es tan completo, entiendo, salvo a lo mejor algún genio, que alguno hay, como para coger una buena idea y hacerla toda él, ¿no? O sea, creo que hay semillas de buenas ideas y los equipos las riegan para que salga esa planta. Pero a la hora de crear algo, ¿no? Como tú decías, ¿no? El briefing de una empresa, de una marca, vosotros tenéis que hacer mucho trabajo de investigación, te quiero decir. Tenéis que conocer muy bien al cliente, cuál es el objetivo, las necesidades del cliente, empaparos del alma de esa empresa o de esa marca, claro, y por supuestísimo, conocer muy bien al usuario al que va a ir dirigido ese producto. Claro. Sí, esa es una de las patas básicas del briefing, es conocer el target, el público objetivo de la campaña, ¿no? Y entender cuál es su vida, entender cuáles son sus motivaciones, cómo es su estado social, su nivel económico, sus gustos, y entender, ponerse un poco en esa piel, entender mucho. De hecho, existen muchos trabajos de investigación que van por generaciones, por grupos de edad, que son fundamentales para elaborar campañas. Imagínate, bueno, dicen que los artistas tienen siempre a su musa, ¿no? Que hay noches de inspiración, que la musa ha aparecido y a lo mejor no tenían pensamiento y de repente aparece, yo qué sé, la letra de una canción, sí. O hay veces que están empeñados en escribir una canción y no hay manera de que den con la tecla, nunca mejor dicho, y aprovechando esa metáfora del mundo de la música. ¿A vosotros os pasa igual? ¿En un momento dado puede surgir una idea que hay luego que dejarla reposar? Sí. Desde luego las ideas necesitan, es verdad, muchas veces en el proceso, ¿no? Varios como momentos de pausa, ¿no? Es como, bueno, mañana lo vemos, ¿no? Es como, mañana a primera hora lo vemos de nuevo, a ver cómo respira, ¿no? ¿No? Cuando ya les da muchas vueltas, obviamente, esos momentos de pausa hacen que al día siguiente un planteamiento se pueda ver de otra manera. Y se siga con ello o incluso se deje aparcado, porque bueno, eso está ahí, pero
probar otras cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, obviamente la intuición muchas veces te dice, ¿no?, donde hay algo realmente bueno y que promete como camino creativo o como idea, y otras veces esas pausas o ese reposo hace que de pronto surja otra nueva idea que pueda competir o pueda ser mejor y ayude un poco a elegir, ¿no? Nunca hay una sola idea, ¿no?, sobre la mesa. Vale, entiendo que al final después se lleva un poco a opinión del equipo y se decide cuál ha sido la mejor idea o esa idea en su punto final, ¿vale? Yo voy a hacer el abogado del diablo. Una vez que tienes esa gran idea del equipo que ha dicho, ¡guau, hemos encontrado la fórmula mágica! Sí. ¿Qué pasa si al cliente no le gusta? Bueno, eso pasa todos los días. Qué frustración, ¿no? Sí, bueno, las mejores ideas están dentro de las agencias, se han quedado dentro de las agencias, en los ordenadores, en las presentaciones, en los cajones. Eso forma parte del día a día. O sea, la frustración es una asignatura que deberíamos de estudiar todos los creativos en la carrera, ¿no?, de publicidad o bueno, cualquier carrera que tenga que ver con creación, porque la frustración es parte del día a día y no solo de creativos, sino yo creo que, bueno, del mundo profesional. Pero es verdad que muchas veces convencer a un cliente de una idea también es una gran labor, que es muy importante en la fase ya final de montar la presentación. Hombre, cuando tú estás convencido de que tu trabajo es bueno y que va a ir fenomenal con lo que el cliente necesita, el momento de convencer a ese cliente me imagino que debe ser crucial. Claro, es muy importante y a ver, yo soy de la opinión que las buenas ideas se venden solas, pero obviamente hay que argumentarlas. Cuanto mejor estén argumentadas y presentadas, mejor, ¿no? O sea, pero es verdad que muchas veces el cliente dice no. No porque no las entienda o porque no está de acuerdo, sino también por cosas personales también. Entonces, normalmente las agencias o los creativos siempre tendemos a presentar cosas mucho más arriesgadas que cualquier cliente a lo mejor no espera. Claro. Hay clientes muy valientes que aceptan grandes ideas, que esos son los que queremos todos, pero hay clientes que no pueden o no quieren ser tan valientes y es más difícil convencerles. Eduardo, ¿tú qué herramientas recomiendas a una marca para inspirarse? No sé si hay herramientas que te ayuden a inspirarte. Pues la calle, las personas. O sea, yo creo que cualquier marca se inspira en la calle. De hecho, yo creo que hay muchas que lo han hecho a lo largo del tiempo y les ha ido muy bien. O sea, yo creo que ahora mismo el otro día lo pensaba viendo una campaña de Levi's que se han apuntado al carro de el consumo de ropa sostenible, ¿no? Eso no se lo ha inventado Levi's. Eso lo ha visto en la calle como una tendencia que tiene que ver con la sociedad de consumo, con el consumo exagerado y con esa tendencia a un consumo sostenible. ¿No? Entonces una marca ve eso y dice, me voy a apuntar a ese carro. Inteligente, por su parte, porque es una tendencia social, ¿no? Entonces, pues eso lo ha visto en la calle. Entonces yo creo que las marcas se tienen que fijar en la calle, en las personas y en lo que piensan las personas, ¿no? Es que yo creo que hay ahí un montón de cosas. No solo en este nivel un poco más profundo de compromiso, sino también cosas estéticas, ¿no? O sea, creo que la gente es muy creativa. ¿Tú en qué o cómo te inspiras? No sé si necesitas un lugar que te inspira más que otro, una hora del día o de la noche. Al final cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Como se suele decir. Pues sí, yo no tengo tampoco cosas muy concretas, sí tengo mis herramientas. Me gusta tener,
entiendo que la parte más pura de pensar, cuando tienes muy claro lo que hay que hacer, o más o menos claro, básicamente es pensar y escribir, y después a mí me ayuda mucho ver cosas, porque bueno, soy director de arte y la parte visual es la que más he trabajado, la que más en contacto estoy, y a mí todo lo que sea visual me ayuda también a pensar. No solo, como decía antes, un montón de bancos, de plataformas de creatividad que hay en Internet, en Instagram, no sé, en un montón de sitios, sino trabajos también de otras personas, de otros creativos, de otras agencias, publicaciones de festivales o de certámenes de creatividad. Y después otras cosas, no sé, a mí solo ir al cine o a ver una buena película o ver un libro de fotografía me puede inspirar, me puede evocar ciertas emociones que las pueda añadir en el trabajo. Y yo ahí a veces, pues bueno, pues también las utilizo, ¿por qué no? ¿Yo puedo pedirte que me hables de alguna de esas ideas geniales que has tenido, de ese momento creativo, algo que hayas creado de lo que estés especialmente orgulloso, o que te mole, o que te haya costado mucho crear? Cualquier idea que ha salido a la calle o ha sido aprobada, tiene algo de ti que te gusta, ¿no? Y salvo algunas ocasiones que, pues, bueno, pues que a lo mejor el trabajo se ha enrarecido, el cliente le ha dado demasiadas vueltas, se ha manoseado demasiado, entonces ha perdido un poco de brillo. En todas hay algo de ti o del equipo que tienes cariño y que te gusta, ¿no? Algunas simplemente por el concepto, por la verbalización de la idea, otra por la parte visual o su ejecución audiovisual. No sé, en todas hay algo que yo creo que lo consideras como algo, joder, esto ha quedado muy bien, ¿no? Obviamente tienes, ¿no?, a lo largo del año pues una serie de hitos, de ideas que dices, joder, esta la guardo porque le he cogido cariño, creo que está bien, ha llegado más lejos, ¿no? Entonces, sí. Eduardo, ¿cuáles son tus técnicas y juegos favoritos para generar ideas creativas aplicadas a un proyecto? Bueno, pues son juegos mentales, ¿no? Yo creo que el trabajo en creativo es un trabajo de síntesis, de coger toda esa información de investigación que está alrededor del briefing. Pues creo que ahí yo creo que ese es el tablero de juego, ¿no? El briefing y todo lo que los demás aporten a ese briefing. Eso me parece que es fundamental. Y bueno, lo que te contaba, ¿no? O sea, a la hora de buscar la inspiración, todo el mundo tiene sus pequeños truquillos, pero incluso cuando esa inspiración que contábamos que te pille trabajando, a lo mejor también se te pilla, no sé, en el baño, en una cafetería y coges la servilleta del servilletero y ahí apunta. ¿Cuántas veces lo hemos hecho todos, no? Dando un paseo, hablando con un amigo, no sé, yo creo que... Claro. Si yo te digo que el COVID ha provocado un cambio de paradigma en el marketing, ¿crees que es verdadero o falso? Yo creo que eso está por ver. O sea, creo que es todavía demasiado pronto. O sea, creo que en el momento sí, ¿no? Pero eso es... todavía es pronto para ver si eso va a quedar en un cambio de paradigma en el marketing. Lo que sí va a haber es una huella de esto que va a ser para siempre, y ahí habrá que ver si eso afecta de alguna manera al marketing. Entiendo que al consumo parece que sí. Desde luego las tendencias de consumo en este último año, pues cómo han cambiado la forma de consumir. Pero yo creo que eso va a dejar algo, pero todavía está por ver a qué equilibrio, en qué justa medida se queda. ¿Qué crees que tienen en común las empresas que han crecido durante la pandemia? Bueno, obviamente su alto nivel tecnológico, o su
o su base tecnológica, ¿no? Porque obviamente la pandemia lo que ha traído es este encierro, entonces todo lo digital pues, ha permanecido como canal de consumo, como canal de comunicación, y entonces pues bueno, todas las empresas de tecnología obviamente pues tenían eso avanzado. Digo yo que todo creativo necesita también un poco evadirse, ¿no? Sobre todo cuando tienes que presentar o preparar un proyecto que estás no en esa fase de bloqueo, pero a lo mejor sí demasiado saturado. ¿Cómo desconectáis? ¿Cómo haces ese momento de kick-cut, de paréntesis, necesito respirar? No sé, seguro que tienes algún truco. No, yo creo que es bastante difícil, porque yo creo que se queda... cuando estás en ese, sobre todo en el momento pues más álgido de la fase de pensar ideas, que es al principio, ¿no? Yo creo que lo tienes muy metido en la cabeza y estás siempre ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que haciendo cualquier otra actividad que no tenga que ver con estar en la oficina... Por ejemplo, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué hobbies tienes? Bueno, pues salir a la calle, irme a tomarme una caña no sé, o irme al cine, ¿no? Cualquier cosa. Pero ese momento, obviamente, yo desconecto fácilmente. O sea, creo que a lo mejor ya muchas veces lo haces, ¿no? Aposta, ¿no? Como dices, bueno, voy a desconectar. Y entonces, pues lo haces. ¿Hay algún creativo que haya sido un poco, no sé si tu fuente de inspiración, pero sí alguien que haya dicho, cómo me gustaría, ¿no? Haber tenido unas ideas de que te inspira, que, no sé, que te remueve? Bueno, a mí todos los que, bueno, muchos creativos que he conocido, ¿no? Los grandes creativos un poco que estaban por encima de mi generación, ¿no? Tony Segarra, Vizcaíno, no sé, un montón de creativos que, bueno, pues que siguen ahí y que han hecho grandes campañas y para mí, desde luego, siempre han sido un referente. Si no hubieras sido creativo, ¿qué hubieras sido? ¿Qué te hubiera gustado ser? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. O sea, lo tenías clarísimo. No, tampoco, pero tampoco sé decirte ahora mismo qué otra cosa me podría haber dedicado. Probablemente algo que tuviera que ver con crear, con algo visual, con algo, bueno, pues plástico, ¿no? Por decirlo así. Quizás por ahí hubiera habido algo, porque de hecho, bueno, pues la pintura, la fotografía son cosas que me gustan, que también he trabajado. ¿Has pintado? Sí, bueno, también he hecho algunas cosas, sobre todo fotografía, y bueno, son cosas que haces paralelamente, que las haces un poco por gusto. Hombre, al final hacer fotografía también es hacer arte, ¿no? Sí, es un método de expresión visual y desde luego a mí, bueno, es de los que más me gustan. No sé si me hubiera podido dedicar a ello, pero puede ser. Y ya para terminar, Eduardo, ¿qué importancia tiene el arte en la digitalización de las empresas? Pues, a ver, tomando el arte como algo tan menos abstracto, sino algo en cómo manejar, ¿no? Cómo crear las condiciones, ¿no? Y los equipos para que una empresa se pueda modernizar, ¿no? Y tener toda esa tecnología debajo, pues entiendo que el arte es la manera mejor de hacerlo, ¿no? Tomar el arte como la mejor manera de hacer algo. Pues ha sido un gusto, Eduardo. Pues igualmente. Espero que nos veamos pronto. Pues cuando quieras. Gracias. ¿Y sigue haciendo arte? Sí, claro.